Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A10 versus al Samsung M10. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En el Samsung A10 podremos ver un diseño realmente atractivo y que en parte, por no decir todo, se asemeja a sus hermanos mayores, el A50 y el A70. Es un dispositivo brillante y vibrante que sin lugar a dudas ofrece las características justas para su rango de precio. El teléfono está hecho completamente de plástico y tiene un acabado brillante, tan brillante que en su parte posterior puede ensuciarse con facilidad con nuestras huellas. Posee un diseño unibody, por lo que la parte posterior también se extiende hacia los lados del teléfono, con lo cual se reemplaza el marco que en mi opinión no es una jugada tan astuta, pues hace ver el terminar algo desechable. No obstante, el Samsung A10 es cómodo y ligero de tener en mano, a pesar de su gran tamaño. En la parte posterior, una única cámara configurada junto con el flash LED que descansa en la esquina superior izquierda, mientras que en la parte inferior izquierda puede encontrar una pequeña abertura para el altavoz, lo cual no nos parece una ubicación correcta, pues si dejamos el dispositivo en una superficie plana, el sonido se amortigua. Contamos también con unos marcos reducidos, como es costumbre en esta familia de Samsung, con unas dimensiones de 155.6 por 75.6 por 7.9 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. El Galaxy M10 no se aleja demasiado de los principios básicos de diseño de Samsung. La construcción completamente de plástico es en el mejor de los casos utilitaria, pero la compañía parece apostar por la solidez general que por un diseño llamativo. Eso no quiere decir que nada haya cambiado. En comparación con la serie J de Samsung, el M10 ciertamente adopta una postura más moderna. La parte frontal del teléfono hace uso de la muesca del estilo gota de agua y tiene unos biseles mínimos para arrancar. El Galaxy M10 se siente cómodo al sostener en mano, además de sentirse y verse premium mientras lo haces. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.6 por 75.6 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 163 gramos. El Samsung A10 lo tendremos disponible en tonos como negro, azul y un llamativo tono rojo, colores que no estarán presentes en todos los países. El Samsung M10 lo vamos a encontrar en dos únicos tonos, como lo son el negro y el azul, con lo cual podemos ver que esta nueva serie M de Samsung no piensa mucho en la variación para su distinto público. Para el Samsung A10 tendremos que en su lateral derecho se ubica el botón de control de volumen y la tecla de encendido. La alta colocación de la tecla de volumen te obliga a estirar el pulgar para alcanzarlo. Sin embargo, la tecla de encendido está colocada correctamente y no presenta ningún problema de este tipo. A la izquierda obtienes una bandeja de la tarjeta SIM que tiene tres ranuras, dos para la tarjeta SIM y afortunadamente una ranura microSD dedicada para mejorar el almacenamiento del teléfono. La parte inferior del dispositivo tiene un puerto de carga micro USB junto con el micrófono principal y un conector para auriculares de 3.5 milímetros. También se incluye un micrófono de cancelación de ruido secundario en el teléfono. Lastimosamente, este dispositivo no cuenta como sus hermanos mayores con el puerto USB tipo C ni tampoco con lector de huellas dactilares, algo realmente desafortunado para este terminal, pues lo deja sin ese plus que tanto nos atrae. Continuando con la ergonomía del Samsung M10, podemos decir que se puede acceder fácilmente al control de volumen y los botones de encendido ubicados en el lateral derecho del teléfono. En la parte inferior tenemos el puerto micro USB. Entendemos la necesidad de mantener la familiaridad de los componentes en este punto de precio, pero un puerto USB tipo C definitivamente habría ayudado a que el teléfono destaque en comparación con los competidores. Junto al puerto de carga hay un conector para auriculares. La rejilla del altavoz por otro lado está en la parte posterior del teléfono, por lo que el sonido se silencia si se reproduce la música con el teléfono sobre la mesa. La reproducción de música es estrictamente promedio. Algo negativo que posee este dispositivo es que no contaremos con un lector de huellas dactilares, lo cual únicamente nos deja la seguridad con el patrón o reconocimiento facial. Para el Samsung A10 nos toparemos con una única versión de 2 GB, lo cual desafortunadamente nos quita la opción de poder elegir. Para el Samsung M10 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 2 y en la otra 3 GB.
En el Samsung A10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung M10, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 16 y 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A10 tendremos el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2. En nuestras pruebas de uso, el Galaxy A10 tuvo un gran desempeño. La navegación en redes sociales, mensaje de texto, llamadas, toma de fotografías al azar no afectó el rendimiento del teléfono y se desarrolló sin problemas. Después de casi 40 minutos de tal uso, comencé a sentir que la temperatura del dispositivo subía lentamente y al hacerlo también empecé a ver respuestas ligeramente tardías cuando abrí las aplicaciones. Afortunadamente nunca superó eso y el teléfono tuvo un buen rendimiento en el uso ligero y moderado. En pruebas más pesadas de uso afectó gravemente al teléfono, apareciéndonos lag y muchas fallas en el dispositivo, por ejemplo al jugar con el Asphalt 9. La memoria RAM de 2 GB no pudo resistir con un montón de aplicaciones abiertas en segundo plano. Sin embargo, cuando borré las aplicaciones de fondo, el juego se lanzó fácilmente, pero no se pudo jugar adecuadamente debido al retraso máximo. El Samsung M10 está alimentado por un Exynos 7870 octa-core que es bastante antiguo en cuanto a procesadores. Este Exynos cuenta con 8 núcleos Cortex A53 con una velocidad de 1.6 GHz, lo que lo hace menos poderoso que el Snapdragon 625 utilizados por dispositivos de la competencia como el Redmi 6 Pro de Xiaomi. Este procesador que tiene el M10 se anunció en el año 2016 y como tal se está volviendo muy común tenerlo en dispositivos de gama media, sin ser de lo más novedoso sinceramente. Este terminal es decepcionante cuando se trata de rendimiento. Además del lento reconocimiento de la cara, hay demoras considerables en otras funciones simples, como cambiar de la cámara a la galería para ver las imágenes que acabamos de tomar, recargar algunas aplicaciones de fondo y realizar múltiples tareas de forma rápida. Intentamos ejecutar Puff móvil en el teléfono y se esperaba que la experiencia fuera mala con muchos problemas de rendimiento, incluso con la configuración de gráficos más baja, pero lo que tenemos es que funciona bien, un poco lento con algunas trabas pero que es manejable. Aunque si deseas el teléfono solo para juegos, piénsalo dos veces antes de adquirirlo. El Galaxy A10 tiene una batería de 3400 mAh, pero no dejes que los números te engañen, ya que la batería del teléfono es bastante buena, logró soltar solo el 13% de la batería en una hora de uso. De manera similar, en un uso intenso tampoco afectó mucho a la batería, y a pesar de que finalmente se calentó, agotó el 15% de ella en una hora completa. Con todo, el rendimiento del teléfono no es algo que nos haya sorprendido, fue exactamente como esperábamos. El problema radica en que el teléfono se calienta bastante como dijimos en el anterior apartado, algo que realmente se aprecia al usar mucho el dispositivo, ya que el terminal se calienta rápidamente después de un tiempo de uso. El Samsung Galaxy M10 tiene una batería de 3400 mAh, que es casi el estándar para esta categoría de teléfonos. Samsung ha hecho un gran trabajo al extraer una gran vida útil de la batería del terminal, sin recurrir a una administración agresiva de la batería. El teléfono puede durar cómodamente un día completo de uso y algo más. En una prueba de bucle de video, con los niveles de brillo a la mitad del recorrido, el teléfono duró más de 8 horas de reproducción continua. Con una mezcla de juegos, redes sociales y navegación web, el teléfono funcionó durante unas 6 horas de tiempo de pantalla en promedio durante nuestro periodo de prueba. En general, el M10 perdió solo un 5% de carga en el transcurso de una sesión de puff de 30 minutos. Algo de resaltar es que este dispositivo no cuenta con carga rápida, algo que mucha gente examina antes de adquirir un teléfono. El Samsung A10 viene con el sistema operativo Android 9.0 Pie, con la capa de personalización propia de Samsung, denominada One UI. El Samsung M10 se ejecuta con Android 8.1 Oreo, con la interfaz de usuario Samsung Experience 9.5, que es la capa de personalización propia de la compañía.
El Samsung A10 tiene una pantalla TFT IPS de 6.2 pulgadas, con una resolución de 720 x 1520 píxeles, con una densidad de 271. Este panel viene con una relación de aspecto moderno 19:9, que hace que el teléfono sea más alto y no demasiado ancho. Con esto también oscila una relación de pantalla-cuerpo de 81.6%. Samsung lo llama la pantalla de infinito tipo B, porque la muesca en la parte superior del teléfono se parece a la letra B. Tanto los biseles laterales como los superiores son bastante mínimos y no suponen ninguna intrusión en la experiencia visual. El mentón, sin embargo, o la parte inferior es un poco más grande que los biseles, pero no es un detalle molesto. La pantalla hace un trabajo bastante bueno y puede ser extremadamente brillante cuando se pone al máximo. También incluye la pantalla adaptativa, que atenúa o ilumina la pantalla según la cantidad de luz que la rodea. Funciona perfectamente para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla, tanto en interiores como en exteriores. La experiencia de visualización generalmente no se ve comprometida y gracias a la excelencia de reproducción del color y los altos niveles de brillo puede navegar fácilmente por el teléfono, leer textos, enviar correos electrónicos incluso bajo la luz solar directa con ayuda del sensor de luz ambiental. El Galaxy M10 tiene una pantalla LCD de 6.23 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1520 píxeles. La pantalla definitivamente no es la más nítida, desde imágenes, videos o incluso video ofrece una buena experiencia, pero sin duda alguna puede mejorar. Dicho esto, la pantalla es muy vibrante y en general se ve agradable. Notamos una pequeña cantidad de cambio de color en los ángulos extremos, pero esto es algo que realmente no concierne a la mayoría de los usuarios. Desafortunadamente no existe un control granular sobre la temperatura del color y los niveles de saturación. Si bien la pantalla es perfectamente visible en interiores, es posible que desees desactivar el control automático de brillo cuando estés al aire libre para aumentar al máximo el resplandor de la pantalla. El mayor cambio de este terminal es el notch en forma de gota en la parte superior. Samsung llama al panel una pantalla Infinity en forma de V, debido a la forma de su recorte en la parte superior, que aloja la cámara frontal. No hay una configuración de software para ocultar la muesca, sin embargo se acostumbra muy rápidamente y durante el periodo de revisión este notch nunca fue impedimento en el uso. El Galaxy A10 tiene una batería de 3400 mAh, pero no dejes que los números te engañen, ya que la batería del teléfono es bastante buena, logró soltar solo el 13% de la batería en una hora de uso. De manera similar, en un uso intenso tampoco afectó mucho a la batería, y a pesar de que finalmente se calentó, agotó el 15% de ella en una hora completa. Con todo, el rendimiento del teléfono no es algo que nos haya sorprendido, fue exactamente como esperábamos. El problema radica en que el teléfono se calienta bastante como dijimos en el anterior apartado, algo que realmente se aprecia al usar mucho el dispositivo, ya que el terminal se calienta rápidamente después de un tiempo de uso. El Samsung Galaxy M10 cuenta con una configuración de cámara dual en la parte trasera que consta de un sensor principal de 13 megapíxeles con una apertura focal de 1.9 y un sensor secundario de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. La segunda cámara permite fotografía de gran angular y puede seleccionarse a través de la aplicación de la cámara en el teléfono inteligente. También obtienes una cámara frontal de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0, las cuales son capaces de grabar video en alta definición. La cámara trasera principal del Samsung Galaxy M10 no es mala en ninguna manera considerando el precio del dispositivo, pero tampoco es muy buena. Las fotos tomadas con el M10 son buenas a primera vista, pero al mirarlas de cerca se ve algo de grano y falta de detalle. Además los colores son un poco apagados y las fotos aparecen un poco más oscuras que las escenas reales. El rendimiento a poca luz puede ser bueno cuando se toman imágenes de macro y en primeros planos, pero con los sujetos a distancia verás mucho grano en las imágenes. Además las partes iluminadas de la imagen como las luces de la calle o las lámparas tienden a sobreexponerse. Finalmente, dado que el teléfono no tiene un escáner de huellas dactilares, el reconocimiento facial es la única opción para desbloquear el teléfono mediante biometría. Desafortunadamente funciona demasiado lento para ser usado en cualquier momento, y eso sí, recuerda estar en lugares con buena iluminación, porque si no, el dispositivo demora aún más el reconocer tu rostro. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A10 es de 420.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.520 pesos mexicanos, que a su vez son $128, que equivalen a 113 euros. Para el Samsung M10 es de 690.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.054 pesos mexicanos, que a su vez son $212, que equivalen a 189 euros.
Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A10 le gana al Samsung M10 en procesador, software y precio. Por su parte, el Samsung M10 le gana ampliamente al Samsung A10 en los siguientes aspectos: RAM y cámara. En los aspectos que empatan son diseño, personalización, botonera, almacenamiento, batería y pantalla. Con este video se estrena el dispositivo M10 y no le va tan bien para hacer su primer enfrentamiento, pues se topó con el Samsung A10, que no por ser más económico brinda una mala experiencia, antes al contrario, como vimos en el video, trae consigo unas cuantas cosas que el M10 se queda corto, demostrando una vez más que el dispositivo más caro no siempre resulta ser el mejor. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.